Parece como que es verdad, eso que lo dices a veces, hasta parece que hasta nos cambia la cara, ¿no? Sí, Cuando te desarrollas, físicamente, cuando cambias, hasta cambia tu la manera de cara. vestir, mi postura, todo cambió radicalmente cuando empecé a trabajar en mí mismo. Dejar de complacer a los demás, dejar de vivir automatizado para hacer lo que los demás esperaban de mí, que había sido esos 40 años. Y ahí empezó mi andadura. Y cuando conseguí trabajar estas partes más débiles de mí y fortalecerlas, fue cuando decidí también ayudar a los demás con toda esta formación. Me has hablado de árbol transgeneracional. Ahora quiero que me expliques un poquito de eso, pero me gustaría también que me hablases un poco de cómo fue ese momento, porque creo que mucha gente que probablemente nos escuche le gusta el desarrollo personal, le gusta la espiritualidad, ha hecho cursos, ha hecho formaciones, pero ¿cuándo es el momento donde tú dices, tengo que dar el salto y tengo que empezar a enseñar? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bien. Para mí la vocación de enseñar, la vocación educativa me ha perseguido, o yo la he perseguido siempre, desde la infancia. Yo ya tenía claro que iba a ser profesor, decidí hacer filología para dar cursos de lengua y de literatura, y yo lo viví como una auténtica vocación en mí. Me gustaba enseñar a mis hermanos y yo tenía como un talento especial, lo reconozco. Cuando empecé a formarme y empecé a absorber conocimientos sobre el mundo holístico, empecé a hacer clases, ¿no? a nivel privado, de cursillos de eneagrama, cursillos de numerología, cosas pequeñas, ¿no? Sí que es verdad que al conectar con el árbol genealógico encontré una respuesta potente sobre mi propio camino de vida, ¿sí? Y el punto clave para mí fue en un curso, el primer curso de liberación genética, hace como 11 años, que en aquella época se llamaba desprogramación genético-emocional. Fíjate, eran los albores, ¿no? Muy paralelo a la biodescodificación y todo el tema que ha ido evolucionando. Y enseñaba la epigenética, enseñaba la medicina germánica, mogollón de disciplinas que habían asociadas a la desprogramación. Y un día, haciendo el árbol genealógico a los alumnos, recuerdo que se descodificó el asma del hijo de una de las alumnas inmediatamente, ¿sí? Fue una cosa como milagrosa. Yo lo había practicado, pero no conocía la magnitud de ese potencial, ¿no? de trabajar el árbol genealógico, ¿no? A partir de hacer el árbol genealógico con una de las alumnas, que fuimos conectando con sus antepasados, salió un secreto familiar, salió una historia que no había sido contada, y de ahí su hijo dejó de tener asma de golpe, ¿sabes? Y eso me dio la certeza de que no solo enseñando el árbol, sino practicándolo y poniéndolo al servicio de las personas, podía ayudar de una forma mucho más global y más efectiva a la gente. Porque a mí me gustaría, porque la verdad es que no conozco tan en profundidad el mundo del árbol transgeneracional y de la terapia transgeneracional. ¿Qué es para ti la terapia transgeneracional y por qué es importante y de qué manera nos puede servir para mejorarnos la vida? Es importante, yo creo que es imprescindible bucear en el árbol, explorar las memorias ancestrales es imprescindible, ¿vale? Normalmente tenemos la mirada puesta hacia adelante para buscar objetivos, está muy bien, y solo echamos la vista atrás cuando vamos buscando culpables. ¿Quién impidió que yo pudiera estudiar, ¿no? Que mis padres no me dejaron estudiar, ¿no? Pagar los estudios, ¿no? Para buscar culpables, muy bien. Pero ¿qué pasa con lo que está dentro de mí? Al fin y al cabo, todos los dones y los talentos nuestros, Jorge, se los debemos a nuestros antepasados, ¿vale? Si tú tienes una especial habilidad para comunicar, es porque algún antepasado tuyo ya la tenía. Nada nace de la nada, todo se transmite con una energía. Entonces, eso está ahí y eso hay que agradecerlo. Los puntos oscuros también están ahí. Si tú tienes una fobia o tienes una alergia o una intolerancia
o un miedo irracional a algo es porque también lo has heredado de alguien. Entonces, es decir, un defecto de una persona probablemente se deba a que sus antepasados también tuvieron ese defecto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que es poco productiva o una persona que tiende al nerviosismo, ¿no? Una persona que tiende... ¿no? Igual eso, ¿no? Que a veces pensamos, ostras, es que yo soy así, igual no es que sea yo así, es que eso viene de mi rama familiar, ¿no? Soy impulsivo y tengo relaciones nefastas con las personas, Sí. pues me dejan de hablar o me discuto, etcétera, etcétera. Esta dinámica... Probablemente a tus antepasados también. Es seguro que hay algún miembro de tu familia, por no decir varios, que tienen este mismo carácter, este mismo rasgo de la personalidad y te lo ha transmitido. Una pregunta, porque a mí yo siempre había escuchado que dicen que somos más parecidos a los abuelos que a los padres. ¿Eso funciona así? Sí. ¿Cómo funcionan estas es. relaciones, digamos, Sí. familiares? La memoria transgeneracional de epigenética habla a través de un salto generacional. Bien. ¿Sí? Es decir, en el ADN están encriptados unos genes, unos están dormidos, otros están activados, ¿vale? Y se van activando a lo largo de nuestra vida en función de los impactos emocionales que podemos tener o impactos de salud. Si comes algo que te sienta mal, igual se dispara en ti una memoria genética y te genera un rechazo, ¿no? Eso se transmite en 2 generaciones, ¿vale? Igual que pasa con el aspecto gemelar, que los gemelos a nivel biológico se transmiten en 2 generaciones. Si mis abuelos tuvieron gemelos, es muy probable que yo tenga quizá más dispuesto a tener gemelos también. Pues lo mismo pasa con la información epigenética. Es decir, que yo me parezco más y tengo puntos en común más acusados con mis abuelos que con mis propios padres. Y esto lo veo constantemente. De hecho, yo tengo un abuelo, el padre de mi padre, que soy físicamente idéntico a él, sin carácter idéntico a él, y además es mi doble porque nos llevamos 5 días en el nacimiento. Wow. O sea que ahí está el sello de confianza, ¿sí? Más que tus propios padres. Es un salto de 2 generaciones. Y entonces, a nivel transgeneracional, que esto se liga muy bien también con el tema kármico, decimos que nosotros tenemos como la obligación moral de superar todo aquello que ellos no pudieron, ¿vale? Si tú tuviste, por ejemplo, un abuelito que hubiera querido tener el sueño de trabajar en el mundo de la emprendeduría y por H o por B no pudo porque las obligaciones sociales le marcaron pues, la necesidad de trabajar en el campo y no poder desplegar sus propios talentos, tú llevas heredado ese deseo y tienes como la necesidad, la inquietud interior de desplegar ese talento y ponerlo al servicio para cumplir su deseo, ¿vale? Si lo queremos ver por el punto de la biología, es una necesidad de supervivencia, ¿vale? Okay. Es supervivencia. Si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, es una misión de vida no cumplida y que la cumples tú como homenaje a tu abuelo, ¿vale? Esto tiene mucho sentido en todas las vertientes, en varios sentidos, ¿de acuerdo? Pero en estos factores hay muchos factores. Está el factor de la salud, el factor de las relaciones sentimentales, el factor de lo profesional, de lo económico. Tengo una pregunta, ¿y hasta dónde podemos ir atrás en el árbol generacional? Porque, bueno, yo no sé si esto se trata... A mí me gusta mucho porque tú eres una persona multidisciplinar, que tratas muchas disciplinas y dominas bastantes y, o sea, obviamente me gusta porque luego hablaremos un poco de tu baraja de tarot y un poco de lo que haces porque es súper curioso. Yo lo vi y te vi en el Magic hacer una demostración y era increíble, ¿no? Porque es como que juntas programación neurolingüística, tarot, o juntas todo y dije, wow, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Entonces, me gustaría que me... ¿Cuál es el límite en el árbol? En el árbol, sí. ¿Cuál es el límite? Porque yo he oído muchas terapias, o sea, creo que todo empieza en nosotros porque cuando tú vas volviendo para atrás, primero son tus recuerdos, ¿no? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Normalmente son los más traumáticos, los sanar como el niño interior, ¿no? O sanar estas heridas de niño, o incluso cuando estábamos en la barriga de nuestros padres. Pero eso tira para atrás, el reloj tira para atrás. Y yo he oído, pues bueno, podríamos hablar de vidas pasadas, ¿no? Podríamos hablar de... Claro, en este caso... ¿Qué opinas tú? ¿Vidas pasadas, árbol transgeneracional, las dos cosas? Y luego, ¿hasta dónde podemos tirar? ¿No? Porque una vez oía a un terapeuta muy famoso que él, por ejemplo, hacía regresiones a cuando estábamos en el Paleolítico o cuando estábamos en... Porque claro, pues obviamente el linaje familiar
data de ahí. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Claro, al final te enlaza con el principio de los tiempos, ¿no? Yo lo explico desde mi punto de vista personal, porque al fin y al cabo todo esto es una cuestión de fe. No hay certeza absoluta de nada, es todo percepción, ¿verdad? Es interpretación de lo sutil. Bajo mi experiencia, Jorge, yo en la terapia y en los cursos voy a viajar hacia los abuelos, no más arriba. A veces aparecen bisabuelos, porque la cuarta generación es la que genera creencias, ¿vale? Eso es muy interesante, tú que trabajas el tema de las creencias. La cuarta generación, nuestros bisabuelos son los que generan las creencias y los abuelos son los que las ejecutan. Es decir, yo transmito las creencias a mis hijos y mis hijos son los que las van a manifestar en la vida real, ¿de acuerdo? Mis nietos son los que van a vivir las consecuencias de mis creencias, ¿entienden? Entonces, los generadores de las creencias son los bisabuelos, pero no las llevan más allá del plano mental. Los abuelos sí. Entonces, a mí me perjudican mis abuelos, que son los que vivieron bajo las órdenes de estas creencias. ¿Sí? Creencia que podía ser, pues por esa calle no pases, que hay ladrones. Entonces, mis abuelos eran los que no pasaban por esa calle. ¿Vale? Yo, ahora, como nieto de mis abuelos, no paso por esa calle y no sé por qué. Y eso me limita. Entonces, algo me va a suceder para que yo pueda romper esa creencia porque es condicionante y no permite que mi árbol, por ejemplo, se pueda expandir.